Hola y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en el cuerpo y el movimiento en la cultura española. Un tema fascinante. Tenemos tres documentos que exploran la expresión corporal, la danza a través de la historia y la dramatización. Tres pilares del movimiento. Exacto. Empecemos con el primer documento. Analiza el cuerpo y el movimiento como elementos clave para la expresión y la comunicación. Me llamó la atención la distinción que hace entre expresión corporal y comunicación. Es fundamental. La expresión corporal refleja nuestro mundo interior, emociones, pensamientos, personalidad. Todo se manifiesta a través del cuerpo. A veces sin darnos cuenta, ¿verdad? Muchas veces. Es como si el cuerpo hablara por sí solo. Exacto. ¿Y la comunicación qué sería entonces? La comunicación implica una intención clara de transmitir un mensaje. Usamos signos, ya sean palabras, gestos o movimientos, para conectar con alguien. Entonces, la expresión corporal puede ser espontánea, mientras que la comunicación es deliberada. Justo. Fascinante. El documento también menciona tres dimensiones de la expresión corporal según Castañer y Camerino. Claro. La primera, la introyectiva, se centra en la conexión con nuestro propio cuerpo. Es decir, ser conscientes de cómo nos sentimos, cómo reaccionamos físicamente. Exacto. Un diálogo interno con nuestro cuerpo. Me gusta esa idea. Y la segunda dimensión. La extensiva se centra en cómo nos relacionamos con el mundo exterior a través del cuerpo, cómo nos movemos, interactuamos con objetos, reaccionamos a las personas. Nuestro cuerpo como herramienta para experimentar el mundo. Precisamente. Y la tercera. La dimensión proyectiva se refiere a cómo nuestro cuerpo se comunica con los demás. La imagen que proyectamos, gestos, postura, forma de caminar. Todo eso influye en cómo nos perciben. Increíble cómo el cuerpo comunica sin palabras. Y lo más sorprendente es que, según Paul Ekman, en una conversación informal, las palabras solo representan el 7% del mensaje. Solo el 7%. No me lo puedo creer. La entonación representa el 38% y el lenguaje corporal, un 55%. Impresionante. Nunca imaginé que la comunicación no verbal fuera tan importante. Imagina una reunión importante. Puedes decir las palabras correctas, pero si tu lenguaje corporal transmite inseguridad, el mensaje no será efectivo. Tienes razón. Es crucial ser conscientes de nuestro lenguaje corporal. Para comprender el movimiento expresivo, el documento nos presenta las 4 preguntas de Laban, un pionero en el estudio del movimiento. Las 4 preguntas de Laban. Suena interesante. Laban propuso analizar el movimiento a partir de estas preguntas. ¿Qué se mueve? ¿En qué dirección? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y con qué intensidad? Es como diseccionar el movimiento para entenderlo. Exactamente. Imagina un bailarín con un movimiento amplio y fluido con los brazos. Sí. Aplicando las preguntas de Laban, podemos saber si expresa alegría, tristeza, libertad. Dependiendo de la dirección, duración e intensidad. Exacto. Qué interesante. Ahora entiendo cómo un mismo movimiento puede tener diferentes significados. Y esto nos lleva al segundo documento, que se centra en la danza. Así es. Este documento explora la danza como forma de expresión y comunicación a lo largo de la historia y en todas las culturas. Para la danza como un lenguaje universal. Me encanta esa idea. ¿Y cómo la definen exactamente? El documento ofrece varias definiciones. Algunos la describen como una coordinación estética de los movimientos corporales. Ajá, Otros como una manifestación del sentido humano. interesante. Lo que queda claro es que la danza utiliza el movimiento para transmitir emociones, ideas e historias. Conectando con nosotros a un nivel profundo. Exacto. Es fascinante cómo trasciende el idioma y la cultura. Para comprenderla mejor, el documento presenta 4 principios básicos: conciencia corporal, desplazamiento del peso, orientación espacial y regulación del esfuerzo. 4 pilares. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre cada uno? Claro, la conciencia corporal es la capacidad de percibir y controlar nuestro cuerpo en el espacio. Como tener un mapa interno de nuestro cuerpo. Sí, saber cómo moverlo con precisión. Un sexto sentido para el movimiento. El desplazamiento del peso implica manejar nuestro peso al movernos. Un bailarín debe saber cómo transferir su peso, equilibrarse, usar la gravedad. Para crear movimientos fluidos. Exacto. Y la orientación espacial. Es la capacidad de ubicarnos en el entorno y movernos en relación a él. Un bailarín debe ser consciente del espacio, de los demás bailarines, de los objetos. Como un GPS interno para la danza. Me gusta esa analogía. Y por último, la regulación del esfuerzo se refiere al control de la energía y el tiempo en los movimientos. Es decir, saber cómo dosificar la energía. Un bailarín debe saber cómo crear movimientos fuertes o suaves, rápidos o lentos. Adaptándose a la coreografía. Precisamente. Estos principios son fundamentales para cualquier bailarín. ¿Y cómo ha evolucionado la danza a lo largo de la historia? El documento nos lleva desde la prehistoria hasta el Renacimiento. En la prehistoria, la danza se usaba en rituales religiosos y ceremonias.
conectando con la naturaleza y lo divino. Exactamente. En las civilizaciones antiguas, como la egipcia, la griega y la romana, la danza adquirió un papel importante en la cultura y la educación, Se utilizaba en teatros, festivales. incluso en la formación de guerreros. La danza siempre ligada a la vida social y cultural. Y durante la Edad Media, aunque la iglesia la veía con recelo, la danza se mantuvo viva en formas populares, El impulso de bailar siempre encuentra una salida. sin duda. Y en el Renacimiento resurgió con fuerza, sentando las bases del baile clásico. Una época de florecimiento artístico. Y la evolución continúa hasta hoy con nuevos estilos y técnicas. Un mundo rico y diverso. Me gustaría saber más sobre la dramatización. ¿Qué nos dice el tercer documento? En este documento exploramos la dramatización como un lenguaje. Donde el gesto y la postura son igual de importantes que las palabras. Exactamente. Veremos cómo se usa no solo en el teatro, sino también en la educación y la vida cotidiana. Me muero de ganas de seguir explorando. Perfecto. Nos vemos en la segunda parte de nuestra inmersión. De vuelta a nuestra inmersión. Seguimos explorando el cuerpo y el movimiento y ahora nos adentramos en el mundo de la danza. Sí. En la primera parte vimos los principios básicos y su viaje a través de la historia. Ahora quiero saber más sobre los tipos de danza que existen. Perfecto. El documento nos invita a diferenciar entre danza tradicional y danza moderna. Dos mundos diferentes, ¿no? Bien. Pero unidos por la magia del movimiento. Exacto. Empecemos por la danza tradicional. ¿Qué te llama la atención de ella? Su conexión con la cultura, con las raíces de un pueblo. La danza tradicional es un tesoro que pasa de generación en generación. Conservando la esencia de cada cultura. Una ventana al pasado. Una forma de mantener vivas las tradiciones. Como si cada paso contara una historia. Precisamente. ¿Mm? Y aunque ha evolucionado, la danza tradicional mantiene esa conexión con las raíces. El documento menciona dos enfoques: el tecnicismo y la danza natural. ¿En qué se diferencian? El tecnicismo se centra en la precisión de los movimientos, en la técnica impecable. Como un reloj suizo, ¿no? Sí, cada paso debe ser perfecto. Y la danza natural sería algo más libre. Exacto. Se centra en la expresión, la fluidez, la conexión con las emociones. Como un río que fluye adaptándose al terreno. Me gusta esa imagen. Sí. ¿Y qué tipos de danza encontramos dentro de la tradicional? A ver, El documento menciona tres: la danza clásica, la folclórica y popular, y las danzas étnicas. Un abanico muy amplio. Empecemos por la danza clásica. ¿Qué la hace tan especial? La danza clásica, también conocida como ballet, exige disciplina, precisión y una técnica impecable. Es como una escultura en movimiento. Cada gesto está cuidadosamente calculado. Recuerdo haber visto un ballet de pequeña y me impresionó la elegancia de los bailarines. El ballet nació en las cortes europeas como una forma de entretenimiento refinado. Con el tiempo, se convirtió en un arte altamente estilizado. Con un lenguaje propio de pasos y movimientos. Y exacto, un mundo lleno de belleza y tradición. ¿Y la danza folclórica? ¿En qué se diferencia del ballet? La danza folclórica es la expresión del alma de un pueblo, Cada región tiene sus propias danzas. que reflejan su historia, sus costumbres, su forma de vida. Una celebración de la identidad cultural. Imagina las jotas aragonesas con su energía. O las sevillanas andaluzas con su gracia. Cada danza folclórica nos cuenta una historia, nos transporta a un lugar y a un tiempo. ¿Y las danzas étnicas? ¿Dónde se ubican? Las danzas étnicas se asocian a grupos étnicos específicos. con sus propios rasgos culturales. Piensa en las danzas africanas con sus ritmos. O las danzas orientales con su misterio. Un mundo tan rico. Cada danza una ventana a la cultura de un pueblo. Y después de este recorrido por la danza tradicional, pasemos a la danza moderna. Un mundo que rompe con las reglas. Me intriga. La danza moderna siempre me ha parecido más libre, más experimental. ¿Qué la define? La danza moderna surge a finales del siglo XIX como respuesta al rigor del ballet clásico, Buscaban algo más libre, más personal. más conectado con las emociones. Como si quisiera romper las ataduras y explorar nuevos movimientos. Isadora Duncan, una pionera de la danza moderna, decía que debía ser la expresión del alma a través del movimiento. Y su estilo marcó un antes y un después. Un estilo fluido, natural, improvisado. Fascinante. ¿Y qué otros elementos caracterizan la danza moderna? La exploración de movimientos no convencionales, el uso libre del espacio, la ruptura con la narrativa tradicional. Ya no se trata de contar una historia, ¿no? Se busca expresar emociones, ideas, conceptos a través del movimiento. Como un lenguaje abstracto con múltiples interpretaciones. Y dentro de la danza moderna surge la danza contemporánea,
Una evolución que lleva la experimentación aún más lejos. ¿Y qué diferencia a la danza contemporánea de la moderna? La danza contemporánea integra elementos del teatro, la música, las artes visuales. Incluso la tecnología. Es un arte en constante evolución. Un mundo que me encantaría explorar. ¿Algún consejo para alguien que se acerca por primera vez a la danza contemporánea? Lo importante es abrir la mente y dejarse llevar por las sensaciones. No buscar una historia, sino disfrutar del movimiento, la expresión, la energía. Excelente consejo. Después de este recorrido, me siento inspirado para explorar este mundo. La danza es un lenguaje universal que nos conecta con nuestra esencia y la de los demás. Y ahora, ¿te apetece adentrarnos en el mundo de la dramatización? Por supuesto, listo para descubrir la expresión a través del gesto y la palabra. En la tercera parte, exploraremos las técnicas de la dramatización. Prepárate para un viaje lleno de creatividad. De vuelta a nuestra inmersión. Hemos explorado la expresión corporal, la danza. Y ahora, la dramatización. Me intriga este tema, la verdad. Es un mundo fascinante, un mundo donde el cuerpo y la palabra se unen para crear representaciones de la realidad. Como un juego, ¿no? Exacto. Una forma de explorar diferentes roles, emociones, situaciones. En la primera parte hablamos de la diferencia entre drama, dramatización y actividades dramáticas. ¿Las repasamos? Claro, el drama es un suceso conmovedor, una historia que nos impacta. Las grandes obras de teatro, las películas que nos hacen llorar o reír. Entiendo. ¿Y la dramatización en qué se diferencia? La dramatización es la acción de representar, de poner en escena una situación real o ficticia, y no se limita al teatro. No. La dramatización está presente en nuestra vida cotidiana. En serio. ¿Y eso cómo es? Ponme un ejemplo. Imagina que le cuentas una anécdota divertida a un amigo y exageras los gestos, las expresiones, para hacerla más entretenida. Eso es dramatizar. Exacto. Nunca lo había visto así. ¿Y las actividades dramáticas qué serían? Son ejercicios para explorar la expresión corporal y la comunicación, a través del juego, la improvisación. Como los juegos de rol, ¿no? Y, O las improvisaciones teatrales. exacto, herramientas para desarrollar la creatividad, la imaginación. Y para ponernos en el lugar del otro. Muy bien. El documento que estamos analizando habla del lenguaje del gesto y la postura en la dramatización. Claro, en la dramatización el cuerpo es tan importante como la voz. Es un instrumento de comunicación. A través de los gestos, la postura, las expresiones faciales, transmitimos emociones, intenciones, pensamientos. Nuestro cuerpo hablando un lenguaje secreto. Y un lenguaje universal, no importa el idioma. Todos entendemos una sonrisa, un ceño fruncido. Un abrazo, un puñetazo, el lenguaje corporal va más allá de las culturas. Es cierto. ¿Y qué dice el documento de las técnicas de dramatización? Las clasifica en 3 categorías: formas simples, formas más avanzadas y formas complejas. ¿Y qué ejemplos tenemos de cada una? Las formas simples las usamos a diario. Los juegos de imitación, la representación de roles. Lo que hacen los niños cuando juegan. Exacto. Las formas más avanzadas requieren más planificación. La improvisación teatral, la creación de sketches, de guiones. ¿Y las complejas? Son las del teatro profesional. Sí, el uso de máscaras, las sombras chinescas, los títeres. Un mundo de posibilidades. ¿Y cómo se aplica todo esto en la educación? La dramatización es una herramienta muy valiosa en la educación. Permite a los alumnos explorar su creatividad, expresarse, trabajar en equipo. En la primera parte hablamos de los beneficios de la expresión corporal en la educación. La dramatización también los tiene. Por supuesto. Fomenta la autoestima, la confianza, la comunicación, la empatía. Y es una forma divertida de aprender. Sin duda. Para terminar, ¿qué debemos tener en cuenta al usar la dramatización en la educación? Adaptar las técnicas a la edad de los alumnos. Crear un ambiente de confianza donde puedan expresarse sin miedo. La dramatización puede enriquecer mucho la educación. Totalmente de acuerdo. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en el mundo del cuerpo y el movimiento. Un viaje fascinante. Hemos visto cómo el cuerpo es una herramienta de comunicación increíble. Y cómo a través del movimiento podemos expresar, comunicar, conectar. Un lenguaje universal que nos une a todos. Esperamos que esta inmersión les haya inspirado para explorar el mundo del cuerpo y el movimiento. Hasta la próxima.